Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos al ciclo de charlas y conversaciones de Desafío Inclusión, una iniciativa que busca entregarles las herramientas para que puedan integrarse al mundo laboral y encontrar con éxito el empleo que desean. Mi nombre es Cristian Galleguillos, soy su host el día de hoy y junto a mí me acompaña Daniela Jiménez, que estará moderando los comentarios y recibiendo, por supuesto, sus preguntas y reacciones para que puedan interactuar con confianza. En la interpretación de lengua de señas nos acompaña hoy día Cintia Ollarse en colaboración con Sofán. Hoy me he visto con una polera azul oscura y una chaqueta azul oscura también para todas nuestras personas con discapacidad visual. En el taller de hoy les cuento, es un honor para mí presentarles a una destacada profesional en el campo de la inclusión laboral. Ella es Ángela Díaz, una terapeuta ocupacional y gestora de inclusión laboral certificada, con una vasta experiencia en la implementación de estrategias inclusivas dentro de diversas organizaciones. Actualmente, Ángela lidera el Centro de Responsabilidad Comunitario en INR PAC, donde ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de programas que promueven la inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad. Su pasión por la inclusión, su profundo conocimiento de la Ley 21015 y su capacidad para transformar desafíos en oportunidades la convierten en una referente. Por favor, denle una cálida bienvenida entonces a Ángela Díaz. Ángela, por favor, adelante. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación, gracias por esa presentación. De verdad, le agradezco mucho. Estoy muy contenta de poder participar hoy en esta charla, en esta actividad en la que espero que podamos tener también una conversación. Inicialmente hay algunos conceptos, algunos contenidos que les quiero presentar y que les quiero compartir. Pero la idea es que en la medida que puedan surgir dudas, las podamos resolver. Me imagino que al final de la presentación ahí me orienta Daniela si es que es así o no y las vamos respondiendo. ¿Ya? Como muy bien decía Cristian, yo soy terapeuta ocupacional de profesión y he trabajado muchos años en inclusión laboral de personas con discapacidad. Espero poder hoy día hacer un aporte a lo que ustedes necesitan saber acerca del tema de la ley de inclusión y cómo podemos prepararnos también de mejor manera para enfrentar el mundo del trabajo. Como les decía, voy a hacer una presentación. Tengo unas láminas que les voy a ir comentando también, si es que no pueden tener acceso a visualizar esa presentación. Eh, También me presento en términos físicos. Yo soy una persona de pelo largo, castaño bien oscuro, casi negro, y estoy vestida hoy día con una chaqueta cuadrillé blanco-negro. Bueno, comprendiendo la ley de inclusión laboral es lo que me comentaron que teníamos que conversar hoy día y de lo que podríamos tener un diálogo en relación a esta normativa que vino a ponernos sobre la mesa a muchas personas que en su momento no estábamos familiarizados, quizás muchas personas en ese momento con la inclusión laboral, a familiarizarnos y a también a ponernos ciertas obligaciones en relación a lo que debemos hacer para generar mejores condiciones para que las personas con discapacidad puedan acceder al mundo del trabajo. Pero la ley de inclusión laboral, si bien es una de las normativas con las que nosotros contamos hoy día, es parte de un marco normativo del cual nos podemos referir y que parte en el año 2006 con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y que me parece importante mencionar porque es aquello que da pie a que aquellos países que han ratificado, que han firmado, que han hecho parte de esta convención, que es la primera declaración de derechos de personas con discapacidad del siglo XXI, de las personas, de las personas, no de las personas con discapacidad, de las personas en el siglo XXI, es la que nos viene a poner el paraguas o la alfombra, depende de cómo uno lo quiera mirar, pero donde se construyan normativas, se construyan legislación que vaya contribuyendo a
que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados, ¿ya? La convención no es más que una ratificación de que las personas con discapacidad tienen derechos, al igual que el resto de los seres humanos, ¿ya? Tampoco hay derechos especiales que estén establecidos en la convención. La convención nos viene a decir, las personas con discapacidad han sufrido vulneración de sus derechos por mucho tiempo, por muchos años, y por lo tanto hoy día nos vienen a ratificar que las personas con discapacidad sí tienen derecho a la educación, a la participación social, a la recreación, al deporte, a la salud, a la rehabilitación, a el trabajo, como todo el resto de las personas, ¿ya? Pero nos tuvieron que ratificar eso para que nosotros pudiésemos empezar también a generar condiciones de aseguramiento del respeto a esos derechos. La Convención Internacional entonces es este paraguas y a partir de eso nosotros en el año, en nuestra legislación nacional, ratificamos la Convención en el año 2008, en el año 2006 se establece esta convención, en el año 2008 nosotros nos hacemos parte y en el año 2010 aparece en nuestra normativa la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. Y eso también es muy importante porque si bien no es una ley de inclusión laboral, sí es una norma que establece ciertas consideraciones a tener con el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en estos distintos ámbitos que también la Convención establece. Y no es menor referirnos a la ley 20.422 respecto a lo que tiene relación con la inclusión laboral, varias cosas que ya aparecían en la ley 20.422 a lo largo del tiempo y a la normativa que hoy día tenemos vigente se han ido modificando, ¿ya? Y se ha ido mejorando, se espera que sean mejoras. Pero también la ley 20.422 fue la que nos vino a cambiar el sistema de calificación y certificación de discapacidad, que para la inclusión laboral es algo muy importante porque, y lo vamos a revisar a lo largo de la presentación, eh, se requiere tener el Registro Nacional de Discapacidad, ¿cierto? La credencial de discapacidad para poder certificar ante la empresa, y más bien la empresa con la Dirección del Trabajo, que una persona tiene una discapacidad. Y la ley 20.422 nos vino a establecer en el año 2010 que teníamos que cambiar el sistema de calificación y certificación. Y eso es muy importante para efectos de los temas de inclusión laboral hoy día, porque se definió que se hiciera bajo una mirada biopsicosocial, no bajo una mirada médica, y por lo tanto eso también establece una modificación en la manera en que se mira la discapacidad y de qué forma la restricción de la participación en el entorno genera discapacidad en las personas. Por lo tanto, en la medida que las personas que tienen alguna deficiencia, algún diagnóstico, alguna condición de salud, enfrentan un entorno que le presenta menos barreras y les permite participar, es decir, pueden ir al colegio, pueden participar en el trabajo, pueden ser parte de espacios recreativos, esas personas tienen menos discapacidad. Y es así como se mira hoy el sistema de calificación y la certificación de la discapacidad. Por lo tanto, la ley 20.422, no siendo una ley de inclusión laboral o que aborde particularmente los temas laborales, tiene mucha relación con la inclusión laboral de las personas con discapacidad hoy y con la mirada que tenemos de la discapacidad hoy en nuestro país. Por eso quería resaltarlo como parte de este marco normativo importante. Pero de lo que vamos a profundizar un poquitito más, en ciertos aspectos, tiene que ver con la ley 21.015 y la ley 21.275, que son dos normas que vienen a poner sobre la mesa temas específicos relacionados con la inclusión laboral. Ley 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo del trabajo y ley 21.275 que a través de exigir la adopción de ciertas medidas se busca facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad en complemento a lo que la ley 21.015 nos establece. Vamos a revisar ambas. Voy a intentar que no sea algo muy tedioso porque estos son normativas y a lo que apuntan es a ciertos aspectos que nosotros tenemos que conocer, que son importantes conocer y que tenemos que relevar para poder sentirnos mucho más seguros al enfrentar procesos de inclusión laboral. ¿Ya? Entonces yo quise hacer un breve resumen de ambas, con algunos puntos específicos para que también a lo mejor les generen dudas y las podamos resolver en el espacio de las preguntas. La ley 21.015 fundamentalmente
es una ley que establece una cuota de reserva. Una cuota de reserva del 1% para todas aquellas organizaciones privadas y organismos públicos que deben emplear personas y que tengan de 100 trabajadores hacia arriba, ¿ya? Una empresa que tiene 100 trabajadores tiene que tener al menos un 1% de personas con discapacidad. No es restrictiva, el 1% es el mínimo. Puedo tener el 2, puedo tener el 1,5, puedo tener el 2, el 3, lo que yo quiera, pero al menos debo cumplir con la obligación del 1%. Está enfocada la ley 21.015 en los organismos públicos y en las instituciones privadas, es decir, en las empresas propiamente tal, y en los organismos públicos también que cuenten con 100 trabajadores hacia arriba. Ambos deben cumplir con la ley. La ley 21.015, a su vez, estableció que el límite de edad para poder firmar un contrato de aprendizaje, que es un contrato que tiene condiciones diferenciadas de un contrato regular, que tiene una remuneración distinta que un contrato regular, porque es de aprendiz, es para aprender un oficio en el mismo espacio en que yo trabajo, se haga con personas con discapacidad con un límite de edad hasta los 26 años y no más que eso. Esto para que se den cuenta que los tiempos van avanzando, las cosas cambian. En el año 2010, cuando se promulga la ley 20.422, esa ley establece que se puede generar contrato de aprendizaje sin límite de edad. Eso era muy bueno en ese momento, sin límite de edad, ¿ya? Años después nos dimos cuenta que eso podía generar que personas con discapacidad mayores de esta edad, 26, que se estableció relacionándolo a la edad en que finaliza la educación especial, es la edad máxima en que una persona podría estar en una escuela especial, eso podría generar en el futuro para personas mayores a esta edad que fueran discriminadas en términos de la remuneración relacionada a un tipo de oficio que iban a desempeñar, pudiendo contratarlos como aprendiz para generar un contrato diferenciado con una persona con discapacidad, pensando en edades superiores a los 26 años. Por eso se establece, sale esta ley de inclusión laboral que viene a promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo y nos dice entonces el límite es este, porque luego de eso ya no se puede ser aprendiz, ya debe ser contratado como una persona que es experta o que tiene las competencias para desempeñar un oficio. Se consagra el principio de no discriminación en esta normativa. ¿Y cómo se hace? Incorporando en otros cuerpos legales, como el Código del Trabajo, que las personas no pueden ser discriminadas por discapacidad. Puede ser algo como muy obvio, pero en el Código del Trabajo decía, no pueden generarse situaciones de discriminación por edad, por sexo, por religión, por creencias personales, pero no decía por discapacidad. ¿Ya? No lo decía explícitamente. Hoy establece el Código del Trabajo, si no me equivoco, en su artículo 2, que son actos discriminatorios cuando se excluye una persona de manera arbitraria por discapacidad. Se establece eso, ¿ya? Eh, Pueden optar a ser contratadas bajo el marco de esta ley personas que tengan registro nacional de discapacidad o también personas que tengan pensión de invalidez. ¿Para qué sirven estos dos referentes en términos de certificación? Sirven para que las empresas, a su vez, puedan informar a la Dirección del Trabajo que han contratado personas con discapacidad, ¿ya? Para que una persona pueda ser reportada por una empresa a la Dirección del Trabajo y así dar cuenta de que está cumpliendo con la ley, debe tener alguna forma de verificar que esa persona es una persona con discapacidad. Y se ha establecido entonces que la manera de hacer eso es a través de el dictamen de invalidez de aquellas personas que reciben una pensión de invalidez o el Registro Nacional de Discapacidad de aquellas personas que han hecho el trámite de calificación y certificación y tienen su carnet de discapacidad. Ambas cosas son distintos procesos, ¿ya? Son caminos distintos, pero para obtener esa certificación, pero pueden ser válidos para las empresas que contratan a estas personas. Ambos caminos son distintos porque son requerimientos diferentes. Una persona
una pensión de invalidez, también podría tener el carnet de discapacidad. ¿Ya? También, y eso da como para otra presentación para hablar de cuáles son los procedimientos que uno debe seguir respecto de si se va a pensionar por invalidez, que tiene que ver con la invalidez a causa de la pérdida de capacidad de ganancia de un trabajador que producto de un accidente o una enfermedad ha tenido una disminución en su capacidad para poder desempeñar cierto trabajo, pero igual puede seguir desempeñando ese mismo trabajo con adecuaciones u otro trabajo, y esa es una persona que ha recibido una pensión de invalidez y que tiene un camino. Y el Registro Nacional de Discapacidad, que tiene otro camino que tiene que ver con la calificación y certificación, que se hace a través del COMPIN y que luego queda registrado en el registro civil y se le entrega su credencial que establece que es una persona con discapacidad. Y además, un elemento muy importante de la Ley 21.015 tiene que ver con la derogación del artículo 16 de la Ley 18.600, que puede ser un aspecto poco conocido hoy y también en el momento en que ese artículo estaba vigente, pero es algo que da una señal muy importante porque el artículo 16 de la Ley 18.600 establecía que las personas con discapacidad mental podrían ser contratadas y convenir un sueldo de manera en acuerdo con su empleador, pero que no necesariamente tuviese que regirse por las normas del sueldo mínimo. Por tanto, una persona con discapacidad mental, hasta antes de la ley 21.015, podría haber sido contratada para un trabajo que podría desempeñar otra persona con una remuneración X, pero la persona con discapacidad mental remunerarla con un monto menor acordado con el empleador sin regirse por que el sueldo mínimo debiese ser la norma básica, ¿ya? La ley 21.015 vino a derogar ese artículo y a decir que eso no se puede hacer porque eso evidentemente es discriminatorio, pero nosotros como país, por ley, lo teníamos aceptado. La ley lo deroga y por lo tanto todas las personas con o sin discapacidad al menos deben ganar el sueldo mínimo dependiendo del trabajo que vayan a desempeñar, evidentemente, ¿ya? Pero la ley 21.015 nos vino a hacer esa derogación, que evidentemente es una señal porque también podría haber sido utilizado de manera indiscriminada y en desmedro de aquellas personas con discapacidad mental para contratarlas y pagarles menos que al resto de la población, ¿ya? Y un elemento adicional que quise poner acá en la presentación y que yo lo resalté en letra negrita, y es para hacer referencia a que esto solo tiene que ver con los organismos públicos. Como les mencionaba, la ley 21.015 debe ser cumplida tanto por organismos públicos como por empresas privadas. Y en el caso de los organismos públicos, además de lo que yo ya he mencionado, deben cumplir con la selección preferente en igualdad de mérito. Eso significa que cuando personas llegan a un proceso, participan de un proceso de selección y llegan a un minuto final en que en la terna hay tres personas que tienen las mismas cualidades, las mismas competencias, son los tres aptos para el trabajo, el organismo público debe seleccionar a la persona con discapacidad porque ha llegado en igualdad de mérito a ese nivel y por lo tanto debe seleccionarla de manera preferente. ¿Ya? Eso es se estableció ya desde la ley 20.422 en adelante y eso debe ser cumplido por los organismos públicos y debe ser reportado también respecto de la selección preferente, así como la contratación del 1%. ¿Ya? Todo esto, ley 21.015 hasta el día de hoy, porque un poquito más adelante le tengo algunas novedades que va a tener esta ley, pero que todavía no están vigentes. En relación al cumplimiento de la ley, yo acá en esta lámina puse un 1% con una cruz roja encima. Quise graficar esto como si no cumplo con el 1%. ¿Qué pasa? En las empresas privadas, que es uno de los caminos que aparece en esta lámina, en las empresas privadas yo puedo aludir a dos razones fundadas para decir no cumplí con el 1% o no puedo cumplir con el 1%.
Esas dos razones fundadas son las mismas a las que puede aludir el organismo público, pero tiene además una adicional el organismo público, por eso las quise separar. Entonces, empresa privada, no he podido cumplir con el 1%, las únicas dos razones por las que yo no cumplo eso es porque la naturaleza de las funciones de mi empresa, es decir, el trabajo que se desempeña en mi empresa, no es apto para personas con discapacidad. Algo que es bien difícil de definir, de poder comprobar, porque hay mucha diversidad de personas con discapacidad que pueden desempeñar diversidad de trabajos, de oficios, de profesiones, y por lo tanto establecer a priori que un trabajo no lo puede desempeñar ninguna persona con discapacidad, ninguno de los trabajos que yo tengo en mi empresa los puede desempeñar una persona con discapacidad, es algo un poco arriesgado, pero así quedó en la ley, ¿ya? Y es bien difícil de comprobar. No tengo certeza de que alguien haya podido comprobar eso, ¿ya? Y segunda razón fundada es que nadie se interesó en mi oferta de trabajo. Yo la publiqué, oferté, lo puse en los portales de empleo, no llegó nadie, nadie postuló. Si tengo esas dos razones fundadas, yo podría entonces decir, no cumplí con el 1%, pero tengo que cumplir con la ley. Y la ley establece que si no cumplo con el 1%, hay otras dos formas alternativas de dar cumplimiento a la ley. No al 1%, pero sí a la ley. Y esas dos formas de cumplir son, uno, donar a una organización sin fines de lucro que se dedique a la formación, capacitación, preparación, intermediación laboral de personas con discapacidad, y para eso esa organización tiene que haber presentado un proyecto al Ministerio de Desarrollo Social y estar aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social para recibir donaciones. Esa es una forma. Yo, empresa, dono a esa organización y con eso, y hay una cantidad que está definida de acuerdo a la cantidad de personas que yo tenía que contratar, cuánta plata tengo que donar en relación a cuántos sueldos mínimos. Cálculo que en este momento no tenemos para qué hacer, pero tener claro que si la empresa tiene alguna de estas razones, puede donar a una organización, pero que esté, no a la que yo quiera, sino que a la que esté dentro de este listado de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social. Y dos, segunda alternativa, que podría ser, en vez de donar, es contratar los servicios de otra empresa que a su vez tenga contratadas personas con discapacidad. Por ejemplo, yo en mi organización externalizo el servicio de seguridad. Yo no contrato a los guardias, sino que contrato una empresa de guardias. Y esa empresa de guardias tiene contratadas personas con discapacidad y de esa manera entonces yo cumplo con la ley 21.015 contratando a un tercero que contrata personas con discapacidad. Y esa forma cumplo con la ley. No cumplo con el 1%, pero cumplo con la ley. Y para hacer a cualquiera de esas razones, lo que tengo que primero es tener para tomar cualquiera de esas alternativas, tengo que primero tener alguna de estas razones. Son las únicas razones por las cuales yo puedo no cumplir el 1% y cumplir de una manera diferente. Segunda posibilidad tiene que ver con el organismo público. El organismo público tiene que dar cuenta de estas mismas razones fundadas si es que no cumple con el 1%. Es decir, la naturaleza de las funciones o que nadie se interesó en mi oferta. Pero además, los organismos públicos tienen una tercera razón, y esa razón es que el presupuesto de los organismos públicos no lo define el directivo de la organización, el director de la institución, sino que está definido en la ley de presupuestos que el Congreso aprueba. Por lo tanto, si yo tengo recursos para contratar 100 personas, no puedo contratar 101 porque no tengo recursos para contratar el 1. Mi dotación está completa. Yo tengo esta cantidad de dinero para contratar 100 personas. No me pueden obligar a contratar un 1 más para llegar al 101 y cumplir con el 1% si no me asignan los recursos para contratar a esa una persona más. Mi dotación de personal en el organismo público está completa y yo me puedo excusar. Y lamentablemente lo que pasa con los organismos públicos es que uno se puede excusar, no tiene medidas alternativas, no tiene que cumplir de otra forma. Puede decir razones fundadas, puede decir nadie postuló, puede decir tengo mi dotación completa,
pero no hay una medida alternativa. No me van a hacer cumplir la ley de una manera alternativa, sino que solamente me excuso y no cumplo, ¿ya? Y esa es una deuda que los organismos públicos, yo trabajo en un organismo público, tenemos con las personas con discapacidad y con la inclusión laboral particularmente. Ley 21.275, la otra ley relacionada con la inclusión laboral de personas con discapacidad, que es una ley muy nuevita del año 2020 y que lo que vino es a reforzar con medidas que faciliten la inclusión laboral la ley 21.275. La ley 21.000, perdón, la ley 21.015. La ley 21.275 solo cabe para aquellas empresas privadas de 100 o más trabajadores, es decir, las mismas que se rigen por la ley 21.015, pero solo los privados. No es para los públicos, no es para los organismos públicos, sino que solo para las empresas privadas. ¿Qué establece la ley 21.275? Fundamentalmente tres cosas. Que estas empresas privadas deben diseñar y ejecutar anualmente programas de capacitación para sus trabajadores en temáticas relacionadas con discapacidad e inclusión, inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿ya? Deben diseñar y ejecutar, no es opción, tienen que hacerlo. Dos, tienen que promover políticas de inclusión laboral al interior de la organización, de manera que las personas con discapacidad que se incorporen a sus dependencias puedan participar plenamente de todo lo que significa estar incorporado en un trabajo, que no es solo llegar y sentarme en mi escritorio a trabajar, sino que también participar del resto de las actividades que la organización pueda desarrollar, entre ellas, por ejemplo, actividades recreativas, de participación de equipos, capacitaciones, y también yo pueda, como trabajador de una organización, pueda progresar y pueda avanzar profesionalmente o técnicamente al interior de la empresa. Para eso tengo que tener políticas de inclusión laboral. Y tercero, que ha sido uno de los elementos más claves de esta ley y que ha generado mucho trabajo, no solo desde las empresas que deben cumplir con la ley, sino que también de otros organismos que tuvieron que definir algunos criterios para establecer qué es un gestor de inclusión laboral, es lo que establece esta ley en relación a que cada empresa de 100 o más trabajadores deberá contar con al menos una persona experta en temas de inclusión laboral y para definir en sus áreas de recursos humanos. Y para definir que esa persona es experta, se determinó que Chile Valora, que es el Sistema Nacional de Certificación de Competencias, definiera un perfil de qué es un gestor de inclusión laboral. Chile Valora definió ese perfil con las características que debe tener un gestor de inclusión laboral, con las competencias que debe poseer un denominado gestor de inclusión laboral, y se estableció un procedimiento de calificación de esas competencias para que aquellas personas que tienen estos conocimientos se pudiesen certificar, obtengan su certificado de gestor de inclusión laboral y puedan ser contratados en estas empresas que están obligadas por ley a cumplir con este gestor, con la contratación de este gestor, ¿ya? Tiene que ser una persona contratada por la empresa, no la prestación de un servicio externo, ¿ya? No establece la ley cuánto tiempo, cuántas horas esa persona debe estar contratada, pero sí debe ser contrato de la empresa, no una prestación externa de un servicio, como hablábamos antes de la tercerización de servicios como eran en estas empresas de guardia, por ejemplo, que tienen personas con discapacidad contratadas. Debe ser un trabajador de la empresa que trabaje en el área de gestión de personas o recursos humanos. Esto es lo fundamental de la ley 21.275. Ahora, para el año 2024 se esperan algunas modificaciones a la ley 21.015. Por eso en esta lámina yo puse la palabra modificaciones encima del número 21.015 para contarles un poco de algunas de las cosas que se esperan que ya salgan a la luz pronto, porque hay algunas modificaciones que hace mucho tiempo que se vienen conversando, que se vienen discutiendo, y finalmente esto es lo que el Congreso, a partir de las discusiones que han tenido con organismos expertos también, entre ellos Senadis, han acordado para poder incorporar dentro de estas modificaciones a la ley 21.015.
Se va a aumentar la cuota de contratación para que las empresas se vean obligadas a contratar ya no el 1%, sino que el 2% de personas con discapacidad. Eso puede jugarnos muy a favor, pero también estamos todavía muy al debe con las empresas que no cumplen con el 1%. Por lo tanto, se estableció y se verá cuando salga ya promulgada esta nueva modificación a la ley, porque todavía no ocurre, si así será, va a venir escrito de tal manera como quedó en las últimas discusiones, si que ese 2% las empresas deberán comenzar a cumplirlo cuando al menos el 80% de todas las empresas que tenían que cumplir con el 1 ya cumplan con el 1. O sea, cuando las empresas en general lleguen al 1, el 80% de ellas llegue al 1, ahí recién se va a empezar a exigir el 2%. Entonces, aquellas que no cumplieron con el 1, que van a ser en ese 20% quizás en algún momento, se van a ver enfrentadas a tener que cumplir con el 2 de una vez porque no llegaron al 1 en el momento en que se esperó que así fuera. No es fácil cumplir con estos porcentajes porque ya vemos que llevamos varios años de la implementación de la ley 21.015 y esto no ha ocurrido todavía. Quizás un tercio, con suerte, de las empresas que deben cumplir con la normativa lo hacen, ¿ya? Eso sin contar que no todas reportan, ¿no? Y deben informar y no todas lo hacen. Pero bueno, es parte del el avance que se quiere tener y esperaremos ver qué va a pasar con esta modificación a la ley 21.015. Mayor fiscalización. Se incrementará el número de trabajadores, de personas, de fiscalizadores en la dirección del trabajo. Esta es una ley. Muchas veces dicen que las leyes son leyes muertas en la medida que no se fiscalizan. Uno debiese cumplir con la ley porque es ley, pero en realidad, si a uno no lo fiscalizan, muchas veces se piensa que entonces, bueno, a nadie le importa, entonces si no cumplo, no se van a dar cuenta. Y efectivamente, con la ley de inclusión laboral, la Dirección del Trabajo tuvo una demanda adicional a la fiscalización de otras leyes laborales y no necesariamente se hace la fiscalización suficiente para saber si es que se está cumpliendo o no con la normativa. Entonces, esta modificación a la ley establece que se va a incrementar el personal que va a poder hacer fiscalización. No hay claridad de cuántas personas van a hacer en todas las inspecciones del trabajo, no sabemos cómo lo van a hacer todavía. Veremos cuando ya se promulgue esta modificación. Rol fiscalizador de la Contraloría. La Contraloría General de la República es quien debe velar porque se cumpla la ley en el ámbito público, pero no tiene un rol fiscalizador en relación a esta normativa. Por lo tanto, se va a establecer ahora como una modificación también que puedan fiscalizar el cumplimiento, aun cuando el responsable siempre es el directivo de la organización que debe cumplir con la ley. Y un elemento muy importante para una población bien importante también de personas con discapacidad es la modificación al acceso en el empleo público. Una restricción que tenemos hoy día, hasta el día de hoy, para las personas con discapacidad intelectual que se han formado en escuela especial, es que en el empleo público se pide el haber cumplido con el cuarto medio como requisito base, independientemente de las labores que uno vaya a desempeñar. Puede ser que estén relacionadas con un oficio, no necesariamente con haberse capacitado en algo en particular, pero siempre se debe cumplir con ese requisito. Y eso implica que se excluye de manera macro a todas aquellas personas que han accedido a la educación especial y que no han podido completar su educación o su certificación de educación media. Entonces, lo que hace esta modificación a la ley es que se permita la participación en el empleo público de personas con discapacidad mental que se han formado en escuelas especiales, no homologa al cuarto medio para otros efectos. Ya no es lo mismo. No es que todos los que salgan de educación especial ahora van a tener cuarto medio rendido, sino que lo que hace es que se modifica este requisito de que en el empleo público se debe contar con el cuarto medio. En este caso, personas que han egresado de la educación especial podrán también dar cuenta de que cumplen con el requisito para poder acceder a empleos públicos siempre y cuando cumplan también con el resto de requisitos que un trabajo puede tener, ¿ya? Se elimina este elemento que es excluyente. Y finalmente,
yo quería dejarles acá algunos elementos que me parece que podrían ser como puntos clave que cada uno de nosotros como personas que vamos a buscar trabajo debiésemos considerar. Creo que son 4 elementos muy importantes. Información, exploración, orientación y preparación. Información. El marco legal yo tengo que conocer. No tengo por qué conocerme la ley al pie de la letra, pero no puede ser que una persona con discapacidad que está buscando trabajo no sepa que existe la ley 21.015 o la ley 21.275. Yo por lo menos debo saber que existen. Y si no conozco bien su contenido, bueno, me informaré como hoy día en una charla como esta, buscaré información en páginas web, preguntaré, pero yo debo conocer del marco legal, así como también de procedimientos y trámites que yo debo hacer, por ejemplo, si quiero obtener mi carnet de discapacidad, si quiero calificarme como una persona con discapacidad y certificarme, qué procedimientos debo seguir, dónde me debo dirigir, dónde debo presentar los documentos, etcétera. ¿Ya? La información, no solo aquella que está disponible, sino que la que yo tengo que buscar, es importante que yo la conozca. 2, exploración. Tengo que también en el ambiente, en el entorno, tengo que saber qué es lo que está buscando el mercado laboral. ¿Dónde buscar trabajo? ¿Dónde se ofrecen servicios de intermediación laboral? ¿Y qué tipo de trabajos son aquellos que hoy día se están requiriendo? ¿O qué tipos de trabajadores? De esa manera, yo al explorar también puedo orientar, que es el tercer punto, mi formación y mi capacitación, ¿ya? Puede ser que hoy día trabajos que antes se desarrollaban mucho ya no se desarrollen tanto y no se pidan tanto en el mercado. Entonces también yo tengo que tratar de buscar caminos que sean acordes a las necesidades de ese mercado y capacitarme también en líneas que estén relacionadas con esa formación que pueda estar disponible. Y en términos de la preparación, también debo prepararme para enfrentar lo que es la búsqueda de trabajo. Dicen algunos que buscar trabajo también es un trabajo, porque demanda un esfuerzo. Preparar mis antecedentes. Los currículums no son estándar. El currículum se prepara para el trabajo al que yo voy a postular. No puedo mandar el mismo currículum a todas las empresas. Tengo que preparar esa postulación. Tengo que prepararme para postular a una oferta de trabajo. Y asimismo tengo que prepararme para las entrevistas de trabajo. Y para eso, en esa exploración, también puedo encontrar instituciones que ofrecen estos servicios y donde yo puedo acercarme para que me orienten, me guíen, me apoyen en esta posible postulación a un puesto de trabajo que yo pueda desarrollar. Creo que esa es mi última lámina y ahí están mis datos también por si quieren comunicarse conmigo y espero que tengamos algunas inquietudes o algún diálogo que podamos hacer ahora. Muchas gracias, Ángela, por supuesto. Yo estoy viendo que en el chat y ahí veo manitos levantadas, hay muchas preguntas y consultas. De momento, agradecerte esta tremenda charla. Así que vamos a Daniela, te doy el pase a ti porque creo que hay hartas consultas, dudas, así que vamos. Sí, en el chat varias personas escribieron preguntas y también hay unas manos levantadas. Vamos con las preguntas primero. Eh, dice Cintia Sandoval, hola, ¿en las empresas públicas también se puede considerar a los funcionarios y funcionarias de empresas externas? No, no se pueden considerar a los funcionarios o los trabajadores de la empresa externa. Esas personas pasan a ser contratadas por la empresa que los tiene contratados. No cuentan para el 1% del organismo público. Dice Valeria, hola, ¿qué ocurre con una empresa de servicios transitorios que cuenta con más de 100 trabajadores? ¿Las personas se reportan para la empresa donde trabaja o para empresas de servicios transitorios? Ahí hay una diferenciación, no estoy tan claro hoy día porque hubo una modificación ahora último de cómo se informan, pero las empresas de servicios transitorios cuentan a sus trabajadores como contratados y lo que ocurría es que las empresas que a su vez contrataban esos servicios también contaban a las mismas personas. Entonces ahora se hizo una separación de eso, una diferenciación, no se pueden informar dos veces, porque si no estamos informando dos contrataciones de una misma persona.
pero no tengo, en este momento, no tengo claridad de cuál es ese detalle como para poder explicárselo, porque eso es más relacionado con el enfoque de la ley hacia las empresas. Entonces, no me atrevería hoy día con la modificación de la ley, perdón, la modificación del reporte, de la reportabilidad, a hacer una afirmación de cómo se hace, pero sí se hizo una separación de eso porque finalmente lo que ocurría era que una persona era informada por dos empresas y se contaba como dos contrataciones cuando es solo una. Súper. Ahí. Germán Adrián pregunta, buenas tardes, ¿dónde se puede encontrar información acerca de cómo obtener la credencial y la pensión de invalidez? Ya, de la credencial del Registro Nacional de Discapacidad en Compin. Hay unos videos inclusive que tiene Compin donde se explica todo el proceso que la persona debe hacer. Ahí todo el trámite hoy día se hace online. Se me fue la página. Sí, a ver si me acuerdo. Trámite, uy, se me olvidó la página, pero hay una página donde uno ingresa, a ver si me acuerdo y se las digo, y ahí se hace todo el trámite de Compin, y también en misma página de Compin pueden encontrar información de cómo hacer este trámite y algunos videos, como les digo, de cómo proceder para poder realizar la calificación y la certificación. Ahora, en simple, hay tres informes que la persona debe subir al sistema, que son el informe social, el informe biomédico funcional y el IVADEC. Para cada uno de ellos existen profesionales que los pueden completar e información que hay que agregar o subir de manera adicional, y con eso se inicia el trámite de calificación. Con PIN puede citar a la persona también para hacer una evaluación, y luego de ese proceso se envía esa información con el resultado de la calificación al registro civil, y es el registro civil quien emite la credencial de discapacidad. Para el tema de la pensión de invalidez, ese es un proceso que se realiza a partir de ya ser un trabajador y adquirir una condición de salud que probablemente va a significar una pérdida de mi capacidad de trabajo, y se hace a través de mutualidades y también a través de Compin, dependiendo de la calidad del trabajador o del tipo de trabajo que la persona desempeñe. Como les decía, para ambos temas hay harto detalle, y que es como para hacer otra presentación en específico de cada uno de esos procesos, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con Registro Nacional de Discapacidad está disponible en Compin. También en Cenadis pueden encontrar información. Ahí hay gente, Muy Daniela, bien. disculpa, que no sabe cómo levantar la mano en el chat. Hay un botoncito de reacciones. Patrick Flores, creo que la persona que está necesitando levantar la manito. Ahí le vamos a dar el paso a la gente que quiere hablar por micrófono también. Patrick, hay un botoncito que dice reaccionar abajo, que tiene un corazoncito, y ahí aparece levantar la mano. Así que ahí puedes, pero de todas maneras igual te vamos a dar la palabra, Patrick, para que ahí hagas tu consulta. Vamos, Daniela. Súper. Cintia Sandoval dice, para ser gestor de inclusión, ¿se debe contar con alguna capacitación y se debe realizar alguna evaluación? Para ser gestor de inclusión, para obtener la certificación de gestor de inclusión, tiene que hacer una evaluación en un centro de evaluación de competencias que esté acreditado por Chile Valora. Para saber cuáles son los centros que están acreditados por Chile Valora, en chilevalora.cl uno los puede buscar por el perfil de gestor de inclusión laboral. Busca gestor de inclusión laboral y van a aparecer los centros donde uno puede ir a solicitar la evaluación. Para solicitar la evaluación a uno le van a pedir algunos antecedentes para saber si efectivamente uno debiese más o menos cumplir con las competencias relacionadas a ese perfil. La certificación de competencias diseña para precisamente personas que han aprendido el oficio, han aprendido esa actividad en el ámbito laboral, no tengan que tener una certificación técnica previa. Es decir, habitualmente, por ejemplo, un gasfitter se certifica en competencias laborales y no aprendió en un curso, sino que le enseñó su papá, su tío, porque todos en su familia han sido gasfitter y lo aprendió así, y él puede certificarse en Chile Valora
a través de estos centros de certificación en sus competencias, que es capaz de hacer las tareas relacionadas a ese oficio sin necesariamente tener un título que diga que es gráfico. En el caso del gestor de inclusión laboral se buscó hacer lo mismo, pero igual hay ciertos contenidos más técnicos que habitualmente una persona debería manejar. Como la certificación de competencias no es un proceso gratuito, sino que tiene un costo y lo tiene que pagar la persona que se va a certificar, o en algunas ocasiones las empresas que le pagan la certificación a sus trabajadores, le hacen inicialmente a la persona una evaluación, como una preevaluación, ¿ya? Para saber si esta persona en realidad podría calificar para hacer esa certificación, porque si no la va a pagar y después le puede ir mal y no le van a devolver la plata, ¿ya? Entonces, se hace primero como esa preevaluación y ahí les van a pedir algunos antecedentes previos. Por ejemplo, yo hice un curso, no es una exigencia, pero también les van a preguntar en qué ha trabajado. Yo, por ejemplo, no he hecho ningún curso, pero yo he trabajado en inclusión laboral de personas con discapacidad, en fundaciones o en empresas. Entonces, eso como que a la organización le da la idea de que debiese yo manejar ciertos contenidos básicos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que manejar un gestor de inclusión laboral? Está publicado en el perfil del gestor de inclusión en Chile Valora. Si uno busca el perfil de gestor, aparecen todas las competencias que la persona debe manejar e incluso aquellos conocimientos que debiese tener para poder presentarse a la evaluación. Y cuando va a la evaluación, le hacen una evaluación práctica, donde por una parte le hacen una prueba y por otra lo ponen frente a ciertas situaciones y la persona tiene que responder cómo haría, cómo abordaría, de qué manera intervendría en ciertas situaciones que se le van a presentar, que podrían ocurrir en la empresa y qué cosas son las que plantearía entonces este posible gestor de ejecutar en función de los tres elementos fundamentales, que son el hacer un diagnóstico de inclusión laboral, el elaborar un plan de inclusión laboral al interior de la empresa y también el diseñar eh, capacitación, identificar necesidades de capacitación y diseñar capacitación al interior de la empresa, que son los elementos que estaban contenidos dentro de la ley 21.275 que yo les mencioné. ¿Ya? Las evaluaciones de certificación de competencia tienen por si también es una inquietud, un costo que va de entre los, no sé cómo, no sé cuánto estará hoy, pero por lo menos de lo que yo conocía era entre los 150, 170.000 pesos, hasta 250.000 pesos. Ese es un valor que pone cada centro de certificación. Hay un base que es más bajo que eso y los centros de certificación cobran una diferencia y eso es lo que hace cuánto cueste y uno puede cotizar y puede hacerlo con cualquiera de los centros que están habilitados para hacer la certificación. Gracias, gracias. Vamos, mira, en honor al tiempo, vamos un ping-pong un poquito más rápido. Vamos con las manitos levantadas. Ahí tenemos a Gonzalo Ibarra. Vamos con las manitos levantadas ahora. Está Diego Mardone también. ¿A quién le damos el pase cote? Si me vas abriendo los micrófonos también. Gonzalo Ibarra. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos, Ya. Gonzalo. Mira, la verdad es que llevo 6 meses sin trabajo, tengo la credencial de discapacidad y la pregunta es, cuando te llaman porque es o sea, hacen la inclusión, pero no es como la ley, sino que como la impulsan. Te pueden decir que no en la selección debido a que, bueno, he pasado por hartos procesos, he llegado a la segunda etapa y en contraste con las otras personas normales me dicen que no. ¿Eso es válido? ¿Hay alguna forma de decir, oye, también está el tema de la inclusión? ¿Cómo se les puede decir paren un poco o hay que lamentarse nomás y seguir para adelante buscando otra pega, digamos? o sea, si hay alguna situación específica en la que tú hayas evidenciado que se genera una discriminación, uno podría aludir a que fue discriminado. Pero cuando uno entra en un proceso de selección, hay una serie de candidatos y la decisión está en la empresa. Yo no podría asumir que la definición tiene que ver con excluir a una persona con discapacidad. Tiene que haber alguna situación evidente
en la que tú pudieras aludir que hay discriminación, como por ejemplo para hacer algún tipo de denuncia por discriminación, pero tengo que tener alguna situación que se haya presentado y que sea evidente en la cual yo haya sido discriminado, porque yo puedo ser seleccionado o no en un proceso de reclutamiento y selección. Entonces, es un poco difícil y te entiendo tu inquietud, pero es lo que todos nosotros enfrentamos cuando vamos a procesos de selección. Gracias, Ángela. Vamos ahora con Diego Mardones, que también tiene la manito levantada ahí, y después con Cristian, le Patrick. dimos acceso a Patrick, que estaba hace un Ah, rato atrás. Patrick, démosle. A ver Gracias, si Jorge. puede hablar, que tiene acceso. Patrick, ¿estás ahí? Tiene acceso al micrófono, pero no hay comunicación. Démosle acceso a Diego Mardones, que también tiene la mano levantada hace rato. Ahí sí, Diego, sí, muy, hola. bueno, muy bien. En mi caso, hay empresas que no respetan la ley de inclusión laboral porque quieren que sus trabajadores sean más experimentados y que den todo y que piensan que piensan que las personas con discapacidad no pueden hacer nada bien y que no pueden hacer todo totalmente, pero para eso está la ley de inclusión. Sin embargo, como dije, bueno, las empresas no la respetan. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para poder participar en esas empresas y asegurarse de que sí respeten esa ley de inclusión? Sí, bueno, la ley de inclusión lo que vino a poner es una obligación precisamente para tratar de generar una condición en la que las empresas entiendan que deben contratar a ese 1% y que le den las oportunidades a la población en general, porque pueden haber competencias tanto en personas con discapacidad como en personas sin discapacidad. Yo creo que como una opinión personal también, lo que nos falta es seguir promoviendo la capacidad de las personas que presentan algún tipo de discapacidad y cómo es factible y posible que las personas se incorporen al mundo del trabajo, porque efectivamente ocurre que hay desconocimiento y eso genera discriminación, genera exclusión, porque no se dan las oportunidades para que las personas puedan participar, pero en la práctica los que definen quién ingresa o no ingresa a una empresa es la misma empresa. Entonces, debe seguir haciéndose un trabajo de concientización, que se siga conociendo que las personas con discapacidad pueden desempeñarse en múltiples funciones, en múltiples tareas, y yo creo que también de parte de las propias personas con discapacidad, dar cuenta de eso. O sea, hacerlo no desde los que trabajamos hacia las personas con discapacidad, sino que desde las propias personas con discapacidad, tratar de generar espacios de movilización en torno a estos temas. Yo he tratado de trabajar estos temas de inclusión laboral con agrupaciones, pero las agrupaciones en general se agrupan para otros temas más recreativos, deportivos, de otro tipo de actividades, pero no hay mucho de las propias personas con discapacidad en función del derecho al trabajo. Yo creo que a lo mejor por ahí podríamos ir abordándolo y te invito, Diego, también si te interesa, para ver de qué manera podemos unir fuerzas con otros para demostrar que las personas con discapacidad sí pueden y pueden trabajar en múltiples actividades. Ya, se entiende, gracias. Gracias, Diego. Volvió Patrick Flores, que puede tener el acceso si no le damos a otro cote el pase. Le damos acceso a Germán. No hemos podido contactarnos con... Germán. Hola, buenas tardes. Yo tenía, bueno, me surge esta consulta acerca de lo que venían hablando de la certificación de competencias. Lo que pasa es que yo tengo unos cursos que estoy tomando, por ejemplo, de sonoterapia, de instructorado de yoga. También soy músico hace más de 20 años en violín y quería saber si es necesario, por ejemplo, em, aún teniendo un certificado de instructorado de yoga o de sonoterapia, complementarlo con la certificación de Chile Valora. No sé si se entiende Mm. la pregunta.
No, por ejemplo, para esos perfiles, de acuerdo a lo que yo conozco, no existen perfiles de competencia en Chile Valora. Para ese tipo de actividades como la que tú mencionas, como instructor de yoga y el otro que me mencionaste que era de, me olvidé, pero ambos no están dentro del catálogo de Chile Valora. Y si uno tiene una certificación que dé cuenta de que tiene ciertos conocimientos y competencias para un trabajo, no necesita siempre tener que validarlo con Chile Valora, excepto para algunos trabajos que requieren de ciertas licencias que son habilitantes. Por ejemplo, si yo soy gasfitter, pero quiero estar certificado por la SEC, le van a pedir probablemente la certificación de Chile Valora porque tienen que respaldarse de que la persona tiene las competencias mínimas que se establecieron ahí con ese organismo para dar cuenta de que es un gasfitter certificado. Uno puede trabajar en otro ámbito de manera particular, por ejemplo, como gasfitter y no requiere la certificación. Pero si quiere estar certificado y trabajar con una empresa que da cuenta de que tiene esa certificación, entonces sí tiene que hacerlo con Chile Valor. Pero son casos excepcionales. Ahora, te pueden meter en el perfil, perdón, en la página de Chile Valor y buscar los perfiles, va a ver que no están todos los oficios, hay algunas cosas. Y como te decía, para algunas cosas son licencia habilitante y para otras cosas es para poder certificar cuando yo no me formé oficialmente con alguna institución. Si lo hice, no necesito certificarme nuevamente con Chile Valor. Muchas gracias, Ángela. Vamos con Mateo, luego una pregunta en el chat y ya tendríamos que ir cerrando la sesión de hoy día. Sabemos que hay muchas preguntas, pero nos quedamos con esas preguntas en el chat también para poder responderlas ahí cuando podamos. Vamos con Mateo y después Dani una pregunta en el chat y ya para ir cerrando. Mateo, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Todo bien, gracias, Mateo. Hola. Adelante. Qué bueno, me alegro. Oye, mira, mi consulta va directamente en la ley de inclusión. ¿Hay algún artículo o algo que nos permita a nosotros, las personas con discapacidad, eh, al enfrentar una entrevista laboral, poder mostrar las habilidades y las competencias que nosotros poseemos y no se nos limite directamente por una parte ya sea de recursos humanos o de selección para poder seguir avanzando en estos procesos, que es donde generalmente nosotros tenemos las falencias? O sea, lo que uno puede hacer es solicitar que se generen los ajustes para poder participar de los procesos de selección. Podría ocurrir eventualmente que una persona quiera participar de un proceso, cuente con la calificación, las competencias para ese trabajo, pero que no estén dadas las condiciones de las pruebas de selección como para poder participar. Y para eso sí tenemos que tener claro que está establecido también en el Código del Trabajo que las empresas deben incorporar en sus reglamentos internos de higiene y seguridad, porque ahí quedó, que deben haber también ajustes y servicios de apoyo necesarios para que las personas y también aquellos que postulan a los puestos de trabajo puedan desempeñarse de una manera adecuada. Entonces, el hecho de no contar con las adecuaciones para que una persona participe de un proceso, eso sí es un acto discriminatorio. Por ejemplo, si yo soy abogado y soy una persona ciega y quiero participar de un proceso y todas las pruebas me las van a pasar escritas, eso es discriminarme del proceso porque no me están permitiendo participar en el hecho de que yo soy una persona que califica para postular a ese cargo. Si yo he sido llamado para participar del proceso de selección, se deben generar las condiciones para que yo pueda participar. No me pueden excluir por el hecho de no poder rendir una prueba, por ejemplo, porque no accedo de manera visual a la información. ¿Ya? Eso es algo que uno puede hacer. Muchas gracias, Ángela. Vamos, Dani, con el último comentario en el chat, a ver si podemos resolver esas preguntas. Sí, mira, Valentina Peso dice, ¿por qué la ley 21.275 solo está enfocada en los organismos privados? ¿Por qué las razones fundadas de los organismos públicos es diferente a los organismos privados? Ya, lo primero porque así quedaron las leyes. Se hicieron así y se estableció que iba a haber esa diferenciación. Y en segundo lugar, tienen mucha relación con el tema presupuestario. Finalmente, una ley que establece estas obligaciones, pero que no viene asociada a recursos,
no permite que los organismos públicos puedan cumplir con algo para lo cual no tienen financiamiento. En el caso de la 21.275, que obliga a tener el gestor tiene un costo y muchas de las empresas hoy día financian la certificación de ese gestor para que esa misma persona que yo ya tengo contratada sea mi gestor. El organismo público no puede financiar eso porque no existe el recurso, porque no existe la glosa, no existe como el ítem para gastar en eso, entonces no se le puede obligar a hacer algo para la cual no se le han asignado los recursos. Lo mismo en relación a las medidas alternativas. Si yo no puedo cumplir con el 1%, yo como organismo público no le puedo donar a una empresa privada, a un organismo privado, dinero para poder cumplir con la norma. Entonces, debiesen haber otras medidas que no fueron establecidas en la ley y que lo que finalmente significó es que se excuse al organismo público de cumplir por efectos del presupuesto, de la dotación completa, ¿cierto? Y no tenga que realizar ninguna otra acción. Podrían haber habido otras acciones, pero no se definieron en ese momento y ahora en las modificaciones a la ley tampoco se incluyen como parte de la discusión ni tampoco como parte de las medidas nuevas. Ahí está entonces las respuestas. Agradecemos a Ángela por todas las respuestas. Sabemos que la ley es una complejidad también resolverla tiene muchas aristas, explicación. Agradecemos también el cómo lo abordaste, Ángela. Creo que está muy bien explicado. Esperamos que también hayan podido resolver sus dudas. Les recordamos que esta charla la vamos a subir a YouTube para que la puedan revisitar, ¿no es cierto? Y los esperamos el próximo jueves en otro desafío inclusión. Agradecemos a todos los que se conectaron hoy día y volvemos a agradecer a Ángela Díaz su participación el día de hoy. Muchas gracias, Ángela. A Ángela, ¿no es cierto? Y le agradecemos por toda la explicación de la ley 21015. Les deseo un lindo día. No sé, Ángela, si quiere dar unas palabras de cierre. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todas las preguntas, también por el interés. Ojalá existan otras instancias, yo toda la disposición desde esta institución también a poder participar y mucho gusto haberme encontrado con algunas personas ahí en el chat que me mandaron un par de saludos, así que muchas gracias por esta instancia, que les vaya muy bien con el resto de charlas que van a desarrollar. Excelente, muchas gracias a ti también. Que tengan una excelente tarde todos y todas. Nos vemos el Chao, próximo nos jueves en otro conectamos la desafío de próxima inclusión. semana. Chao, que estén Gracias, muy bien. chao. Chao.